Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias de Salud de Radio. Ya nuestra invitada, te la presento, ella es la doctora Bárbara Broese, médica infectóloga, y quédate porque uno de los grandes temas que vamos a tocar hoy es dengue, que mucha gente lo venía pidiendo. Así que te agradecemos muchísimo por venir. ¿Cómo estás, Bárbara? Es un placer estar acá. Una amiga de la casa. Soy una amiga de la casa, Es una amiga ¿no? de la casa, se siente Sí. así. ¿Todo bien? Pero, bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar hablando de dengue y a ver, lo primero, ¿no? Porque empiezan a aparecer los mosquitos y la gente ya está un poco asustada. Entonces empecemos a aclarar el tema de, ¿el mosquito está en el domicilio? ¿Está en los bosques de Palermo? Como para diferenciar un poco, ¿no? Y bajar un poco la tensión. Bien, el mosquito está en domicilio. En este momento estamos en una etapa en la que empiezan a aparecer algunos mosquitos, pero todavía no hay registros a nivel nacional. Lo que dice el Boletín Epidemiológico Nacional es que todavía no hay registros de Aedes. O sea, lo que se hace en esta etapa en el AMBA, sí, en algunas provincias del noreste y el noroeste argentino, donde hay circulación todo el año. En esta etapa estamos en una etapa que no hay mosquitos Aedes, que son los que transmiten la enfermedad, y no hay circulación viral. Entonces, ¿en qué etapa estamos? En la etapa de cepillar y tirar agua caliente. Estamos básicamente en esa etapa. ¿Por qué? Porque quedaron todos los huevos de las hembras que pusieron en la temporada pasada de dengue. Entonces, la hembra le gusta, es un mosquito domiciliario, está en nuestra casa, está en lugares oscuros y húmedos, y le gusta poner sus huevos no en el agua, en las paredes de los recipientes, en las paredes rígidas de los recipientes, que cuando llueve ese agua se junta, por ejemplo, en el plato de una maceta. Entonces se junta ese agua y le da el paso para que ese huevo pueda eclosionar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora en este momento como prevención? Cepillar todas las paredes de los recipientes, de lo que haya acumulado agua, de lo que pensamos que puede haber huevos en esas paredes rígidas, sí. Cepillarlos o tirar agua caliente hirviendo en las canaletas. Tomarnos un día a la semana para hacer este trabajo, para sacar todos los huevos que quedaron de la temporada anterior. En ese momento estamos ahora. Después va a venir un momento donde empiece a haber circulación del mosquito Aedes, que hay que saber reconocerlo. Es un mosquito chiquito que tiene rayitas blancas en su cuerpo y sobre todo en las patitas. Yo veo poco, Bárbara, y hay mucha gente que también, pero siempre se dice, ¿no? Patita también se dice, pero sí, yo no se ve mucho, no se ve mucho. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que es más chiquito que el mosquito que está circulando ahora, que es bastante más grande, es más chiquitito y pica a la mañana y al atardecer. ¿Zumba? Sobre todo. Zumba. Eso que nos zumba es un mito. Lo que pasa es que como tiene un vuelo bajito, no lo escuchamos, pero zumba. Igualmente no lo vamos a escuchar. Entonces eso también nos permite diferenciarlo, porque en general pica de la rodilla para abajo. Por supuesto que te puede picar, si vos estás sentado o acostado, te puede picar en un brazo, pero en general tiene un vuelo bajito, que no llega a los 100 metros, entonces, 100 centímetros, perdón, al metro, a los 100 centímetros. Entonces tiene un vuelo bajo, no lo escuchamos porque no está cerca de nuestros oídos, pero zumba. Bien. Clarísimo, resumiendo, entonces hay un gran trabajo por delante de la gente en sus casas, y si la gente hace eso, de esos huevos del año pasado que estarían por eclosionar en un tiempo, igualmente con eso no frenamos el brote. No lo frenamos, pero vamos a hacer que haya menos mosquitos, y si hay menos mosquitos, hay menos dengue, porque después va a venir, o sea, con que uno solo lo haga en su casa ya le ahorra un montón a todo su barrio, ¿no? Pero si lo hace todo el barrio es maravilloso, porque ahí sí vamos a tener menor densidad de mosquitos. Lo que pasa es que si algunos no los hacen y tienen huevos de la temporada anterior, esto se va a seguir propagando. Lo que tenemos que tener en claro es que tenemos que tener la menor cantidad de mosquitos, porque mientras haya mosquitos que no están infectados, todo bien, pero después viene una etapa en la que empieza a haber circulación viral.
¿Qué significa circulación viral? Por ejemplo, en este momento en el AMBA no hay casos, pero si vos viajás al norte o viajás a países limítrofes donde tienen casos todo el año, podés contagiarte ahí, venís en un periodo virémico, que es cuando ya estás cursando un dengue, y si hay mosquitos te pueden picar y así contagiarle a otras personas. Entonces, es medio complejo el ciclo, y decís, ¿cómo puede haber tantos? Sí. Y sí, hay muchos casos porque ahora hay circulación en muchas más áreas que antes no había. Claro. Excelente, muy claro. Doc, y la pregunta que te queremos hacer, que es de muchas personas que nos dijeron que te hagamos, es el tema de la vacuna. Este programa se escucha en todos lados y tenemos entendido que empezó en Cava, se empezó a vacunar a cierto grupo. Entonces la gente, hay un grupo etario que está preguntando, ¿me conviene vacunar, no me conviene vacunarme? Empiezo por ahí. Bueno, ¿Qué sabemos de esa vacuna también? Acá hay una confusión muy importante, que la verdad es que altera toda la población, y te voy a explicar por qué. Porque para que se recomiende una vacuna y que se incluya en una estrategia, está la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que a mediados de año aproximadamente recomendó al Ministerio de Salud de la Nación realizar una estrategia focalizada y gradual de vacunación. ¿Qué implicaba? Vacunar a las áreas donde había mayor densidad poblacional, donde hubo mayor incidencia de casos, es decir, mayor cantidad de casos, y donde había menor acceso a, por ahí, el sistema de salud. Entonces, en base a eso compró una determinada cantidad de vacunas que no fueron por ahí las suficientes. Entonces, cada provincia, esto el Ministerio lo planteó en el COFESA, que el COFESA es, claro, donde se reúnen todos los ministros de la Argentina y plantean la estrategia. La estrategia se acepta, pero como vieron que las vacunas se retrasaron o que no se habían comprado la cantidad suficiente, cada provincia dijo, bueno, yo me corto por acá y compro vacunas. En la provincia de Buenos Aires compraron tantas dosis, Nación compró tantas dosis, Córdoba compró tantas dosis, Corrientes compró dosis, Capital compró dosis. Entonces, ¿pero qué pasa? El que compra las vacunas hace lo que quiere con las vacunas. Entonces pusieron distintos lineamientos. Hay algunos que van a vacunar, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires va a vacunar a quienes ya tuvieron dengue en la temporada 23-24. Capital sigue los lineamientos de Nación y va a vacunar en una estrategia focalizada, en primer lugar a los de 15 y 19 años y así hasta llegar a los 39 años. No sé, hay otras provincias que decidieron vacunar en primer lugar al personal de salud o al personal esencial. Entonces, esto es una confusión para toda la población. A mí me toca, a mí no me toca. Esto es lo que le está pasando a la gente. Claro, en ese COFESA donde se reúnen todos, es como que dijeron, bueno, vamos a seguir esto, pero el que se quiere ir por otro lado, otra estrategia, que lo haga. ¿Pero claro, eso suma o no suma? Para mí no suma porque confunde a la gente. Confunde a la gente. Uno, o sea, cuando está en un cargo público se debe a la población. Claro. Los lineamientos tienen que ser claros y tienen que ser ir todos por el mismo lado. Por eso somos una nación, vamos todos juntos. Para mí, si cada cual vacuna a diferentes grupos que ellos consideran que son primordiales, claro, la gente se confunde. Exactamente. Bar, ¿y qué sabemos de esta vacuna que si no me equivoco lleva 2 años en el mercado? ¿De eficacia está todo bien? Sí. ¿Qué sabemos para que la gente esté al otro lado? Bueno, lo que sabemos, en primer lugar, que tenemos que decir que es una vacuna a virus vivo. Y esto es muy importante decirlo porque las vacunas a virus vivo tienen un intervalo interdosis. Entonces, eso por un lado, y por otro lado no se puede aplicar en personas inmunocomprometidas, en pacientes embarazadas, ni en personas en etapa de lactancia. Sabemos que está autorizada desde los 4 años en adelante en la República Argentina, y ahora vamos a ver una pregunta que es muy frecuente. Yo tengo 65, ¿me tengo que vacunar? Bueno, la ANMAT aprobó la vacuna a partir de los 4 años sin límite de edad. Lo mismo que la Agencia Europea de Medicamentos. Pero, por ejemplo, en Brasil está aprobada hasta los 60 años. ¿Por qué? Porque no hay estudios de seguridad y eficacia en ese grupo etario.
Entonces, en este país, si vos tenés 60 años, tenés una orden, te querés ir a vacunar, te podés ir a vacunar, ¿sí? Pero eso depende de lo que te diga tu médico. Lo más probable es que no pase nada, sí, lo más probable es que no pase nada, pero no hay estudios de seguridad y eficacia en mayores de 60 años. Ahora, por otro lado de lo que te decía el intervalo interdosis, está aprobada a partir de los 4 años. Sabemos que los chicos a los 5 años tienen que aplicarse el ingreso escolar. Entonces, que se aplican en el ingreso escolar la vacuna triple viral, que también es una vacuna a virus vivo. Si vos, yo tengo un hijo de 5 años y le voy a aplicar el ingreso escolar con la triple viral, yo le puedo aplicar la vacuna del dengue ese mismo día y si no tengo que esperar 4 semanas. Eso es algo para tener en cuenta que mucha gente a veces no lo tiene en cuenta y por eso es muy importante preguntar siempre a su pediatra en el caso de los chicos o a su médico de cabecera en el caso de los adultos mayores. Siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio. Bien, bien, clarísimo. Y hay otro tema de gente también de arriba de los 60 que dice, yo ya tuve dengue. ¿Viste? Y que también se mezcla con el tema del COVID, de los anticuerpos. Una persona que tuvo dengue, ¿te pica de vuelta el mosquito y es tan grave como dicen? Bueno, hay estudios hechos que no son del todo claros, son medios confusos. O sea, de hecho, uno de los más grandes que se hizo fue el sudeste asiático, que lo que se vio es que por ahí una reinfección con un serotipo distinto. Recordémosle a la gente que uno se puede contagiar de dengue hasta 4 veces, porque hay 4 serotipos. Empecemos por ahí. No es yo ya tuve, no me contagio más o me voy a contagiar indefinidamente. Te puedes contagiar hasta 4 veces. Hay un estudio hecho en el sudeste asiático donde se vio que había más hospitalizaciones o más casos de dengue grave en pacientes con reinfecciones. Ahora, en el sudeste asiático hay circulación endémica, o sea que hay circulación todo el tiempo. Y esos estudios tampoco fueron del todo concluyentes. ¿Por qué? Porque en esa temporada que se hizo el estudio circuló más el serotipo 2, el DEN2, que está asociado a casos graves o a casos que requieren hospitalización o de dengue hemorrágico. Entonces no son concluyentes. Si bien se piensa que si tuviste dengue... Eso es también algo que está en una nebulosa, está ahí, porque puede ser o por el serotipo 2 o porque puede ser porque tengas una reinfección. Entonces, lo que hay que dejarle y llevarle tranquilidad a la gente es, si yo tuve dengue y vuelvo a tener, no me voy a morir. O sea, bien, lo más probable es que no me vaya a morir y que vuelva a tener un dengue parecido al que tuve la primera vez. Sabemos que es una enfermedad que tiene mucha morbilidad, pero no es alta la mortalidad de esta enfermedad. De hecho, en Brasil circulan los 4 serotipos, la gente se contagia 4 veces, hay muchísima incidencia de dengue, y si no estaría muerto todo Brasil. Claro, claro. Entonces, tenemos que sacar ese mito un poquito de que si me contagio la segunda vez me voy a morir. Saquémoslo del eje de la discusión, porque si no es terror innecesario. Bien. Es una enfermedad que tiene mucha morbilidad, como dije antes, es decir, te sentís muy mal. Si vos te contagias de dengue, te vas a sentir muy mal, se le decía fiebre quebrantahuesos, vas a tener muchos dolores, vas a tener fiebre alta, pero lo más probable es que no te mueras. Bien. Doc, la última que te hago de la vacuna, ¿esta vacuna de dónde es? ¿A quién se está comprando? ¿Es un laboratorio único que la hace? Decirlo sin problemas, pero pasa... Sí, no, en este momento hay un laboratorio que está fabricando esta vacuna, que es Takeda. La vacuna se llama Qdenga y son 2 dosis. Es un laboratorio japonés, que me habías preguntado el origen. Son 2 dosis separadas por 3 meses. Uno empieza a generar anticuerpos, porque esta también es una pregunta muy frecuente. Pero ya viene el verano y ¿cuándo me tengo que vacunar? Porque si no, no voy a llegar. Me lo preguntan un montón. Empezás a generar anticuerpos a las 2-3 semanas de haberte vacunado con la primera dosis. Mantenés cierto nivel de anticuerpos y cuando te das la segunda dosis hace que esa respuesta inmune que vos tenés mediada por anticuerpos perdure más tiempo. Hasta ahora, como es una vacuna bastante nueva, se sabe que 5 años y medio, 6 años, perduran estos anticuerpos. No se sabe si va a ser necesario una revacunación o no,
pero hasta 5 años y medio, 6 años, perduran estos anticuerpos. Entonces, vos con la primera dosis vas a estar, a partir de las 3 semanas que te diste la vacuna, vas a estar protegida para los 4 serotipos, y después te tenés que dar la segunda dosis para que esa protección te perdure en el tiempo, al menos 5 años y medio. Clarísimo. Mira, antes de que vengas, nosotros subimos una historia abierta con la pregunta de dengue, deja tu pregunta, y mucha de la gente que escribió dejó su edad. Y era entre 40 y 40 y preguntaba, ¿me vacuno o no me vacuno? Le diríamos que sí, entonces. La vacuna demostró ser segura y ser eficaz, tiene una eficacia superior al 80% y un muy buen perfil de seguridad. Lo que decíamos antes, hay que evaluar siempre el costo-beneficio, no estar en el grupo de riesgo de ser inmunocomprometido ni embarazada, claro, sí. Asegurarte de eso, por eso siempre consultar al médico primero. Bien. Y tener en cuenta que no es que si no te vacunas te vas a morir. Bien. O Bien. sea, eso. Clarísimo. ¿Sí? Para los que recién se enganchan, estamos con la doctora Bárbara Broese, te dejamos tomar eso que trajiste. que es un jugo verde. ¿Un jugo verde? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Estamos hablando de dengue con toda la información que tenés que saber y bajando un poco los decibeles porque empieza la desinformación, el miedo, y el miedo también es viral, ¿o no? El miedo es viral. ¿Y sabes por qué? Hemos compartido una pandemia desde la salud, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero ¿sabes por qué este es un buen momento para hablar de dengue y para decir cuáles son las acciones, y que vacunarse solamente no sirve si no tenés todas las acciones, las otras acciones controladas? Porque ahora no hay tanto miedo. A medida que empiecen a haber casos, ¿qué cosa? Ya la gente, por más que le digas cosas, no las recepciona tan bien, porque cuando uno tiene miedo... Tenés miedo. Tenés miedo, claro. Tal cual. Te hago la última de dengue. A ver, ¿qué opinión te merece, porque está muy repartida, incluso en diferentes municipios, la fumigación? ¿Que sirve, que no sirve, que de día especialmente? Cuando vemos ese humo de día y a los muchachos con el traje espacial... Bueno, de día no. Se ve de día y... De día no sirve para nada, porque tiene que estar, el viento tiene que estar a una determinada velocidad, no tiene que haber tanta luz, entonces de día no sirve para nada. Hay momentos en los que sirve la fumigación, y es cuando estamos en situación de brote, es decir, cuando todo está descontrolado, en ese momento sirve la fumigación. En los momentos previos, la verdad es que no sirve, ¿sí? Sirve para el control de foco, es decir, vos tenés síntomas de dengue, a mí me llega la notificación de que vos estás con sintomatología compatible para dengue, y sirve ir a tu domicilio y a los alrededores de tu domicilio. Eso sí. ¿Sí? Lo ideal sería primero hacer una descacharrización importante en tu domicilio y en los alrededores, y la fumigación. Pero la fumigación mata alrededor del 40% de los mosquitos adultos, o sea que no es una solución mágica, y tiene poca acción residual. Entonces, a lo sumo te dura un par de días. A los 5 días, es más, a los 5 días tendrían que volver a fumigar el mismo lugar, sí, para que sea efectivo esta tarea. Si no, la verdad es que no tiene mucha utilidad. Lo que sí va a disminuir es la densidad de mosquitos adultos y vas a estar un poco más confortable, pero no sirve a gran escala. De hecho, ahora recientemente salió un estudio de que los piretroides que se utilizan para la fumigación, hay algunas regiones del noreste y noroeste, no hacen mal, son resistentes los Aedes. Sí, es un estudio del CONICET que mostró esta resistencia de la Aedes a los... O sea que este humo que se tira no sería efectivo. No, en este momento no. Pero bueno, por eso, cuando cunde el pánico, sí, todo el mundo hagamos cualquier cosa. Sí. Entonces, por eso este es el mejor momento para hablar de dengue. Bien, a ver, la última, sí, es como una especie de juego, ¿no? Vos sos, ponele, es una charla, vos sos la máxima autoridad de salud en Nación, y yo soy tu segundo. Qué difícil. No, está bien. Y pudieras, vos comprarías más vacunas, harías, no sé, más concientización en lo que es el cuidado domiciliario, todo, que...
¿Tenés una decisión así tomada? Mirá. Como infectóloga, decir, che, yo haría esto, ¿no? Mira, a mí me parece muy bien la estrategia que plantea la CONAIN, y es esta: mayor densidad poblacional. Cuanto mayor densidad poblacional tenés, más cúmulo de cacharros hay, y más posibilidades de que haya EDES en los domicilios hay. Se vio que la franja etaria que más, ¿por qué se vacuna entre los 15 y los 39 años? Porque fueron los que más claro, sufrieron la enfermedad en la temporada pasada, y esto es muy importante. La falta de acceso al sistema de salud también es muy importante para vacunar. Entonces, sí, yo hubiera planteado una estrategia a nivel nacional y que todos sigamos con la misma línea. De arriba para abajo. Porque si somos funcionarios nos debemos a toda nuestra población. Fundamentalmente entonces, eso. Fundamentalmente eso. ¿Y vacunas que hubiera comprado más vacunas, sí, para abastecer a todas las provincias y que todos sigamos el mismo lineamiento. Perfecto. Teniendo en cuenta estos lineamientos, que son la densidad poblacional, la incidencia de casos y la falta de acceso al sistema de salud, sí hubiera comprado más vacunas para que llegue a todos los lugares y que todos mantengamos el mismo discurso. No se puede hacer cada cual lo que se le dé la gana. Bien. Y la última, ahora sí, una persona que está con estos síntomas de dengue, que ahora los recordamos rápidamente, y antes de ir al médico más cercano, al centro de salud más cercano, ¿toma un paracetamol? ¿Está bien? ¿Está mal? Sí, lo único que se puede tomar es paracetamol y mucho líquido. Mucho líquido, eso va a ser fundamental. ¿Cuáles son los síntomas de dengue? Los recordamos porque sí, la gente siempre los tiene que tener en cuenta. Son fiebre alta, ¿sí? En general mayor a 38.3, 38.5. Dolor de cabeza, una cefalea intensa, sobre todo retroocular. Cuando a mí me gusta hablarle claro a la gente. Sí. El dolor atrás de los ojos. El dolor atrás de los ojos, que no te deja ver, que es insoportable. Mialgias, o sea, el dolor muscular muy intenso, de las articulaciones muy, muy intensos. Y después de eso, lo que pasa es que tenés unos días de fiebre. Cuando la fiebre baja es cuando más atentos tenemos que estar. ¿Por qué? Sarpullido, perdón. Y el año pasado también hubo algunos casos de diarrea asociados a dengue. Sí. Ahora, cuando la fiebre baja, es cuando más atento que tenés que estar. ¿Y a qué tenés que estar atento? A que, por ejemplo, no te sangren las encías, no tengas metrorragias o sangrados menstruales mucho más abundantes de lo que son frecuentemente, puntitos rojos en la piel, sangrado por orina. Algún tipo de sangrado que tengas, tenés que estar súper atento. Otra cosa que tenés que estar muy atento es a dolor abdominal intenso, ¿sí? Porque eso nos puede estar hablando de un dengue hemorrágico, y alteraciones de la conciencia, que estés muy somnoliento, que no te puedas despertar. Todo eso nos va a hacer consultar inmediatamente, porque puede llegar a requerir una internación. Cuando el sangrado decís, o sea, aparte la persona ya sabe que tiene dengue, y cuando se empieza con sangrado, ¿qué puede ser? Sí. Cuando baja la fiebre y aparecen algunos de estos síntomas de pautas de alarma, ahí tiene que consultar inmediatamente. Bien. ¿Sí? Esto es fundamental, siempre recordarlo y recordarlo y recordarlo, no subestimar ningún síntoma. Perfecto. ¿Y hay algún estudio científico que diga que deja alguna secuela o algo, quien tuvo dengue? Se está estudiando, empezaron, ya se empiezan a ver algunos casos de por ejemplo, niebla mental asociada al dengue, se empiezan a ver algunas cositas, pero por lo menos acá está muy verde. Está muy verde. Bueno, damos vuelta a la página, dejamos a la EDES por un rato tranquilo, que todavía está lejos, ya va a llegar. Está lejos, sí. Y nos vamos a meter en un tema que volvió, ¿no? Que hay un crecimiento de más del 40% de esta enfermedad de transmisión sexual en Argentina, y es el sífilis, ¿no? Algo que... Y yo te escuchaba la otra vez que hablabas como que el VIH está como un poco más controlado, entonces la gente piensa que ahora el preservativo no es necesario. ¿Qué está pasando ahí con el sífilis? ¿Y por qué ha vuelto, entre comillas? Sí, la sífilis volvió con todo, ya lo venimos viendo hace un tiempo.
Por un lado, porque sí, los tratamientos antirretrovirales para el VIH, la gente en un momento se asustó muchísimo con el VIH y el único medio de protección que existía era el preservativo. Hoy en día tenés otros medios de protección para el VIH. En primer lugar, que si sos una persona positiva, pero tomás el tratamiento antirretroviral, que en muchos casos es un solo comprimido, y lo tomás todos los días, tu carga viral es indetectable, es decir, la carga viral es la cantidad de virus que uno tiene circulando en el cuerpo, ya no contagiás. O sea, podés tener una relación sexual sin protección y no vas a contagiar a la otra persona porque tenés tan bajita la carga viral que no vas a contagiar. Por otro lado, existen otros tratamientos preventivos, que es el PrEP. No sé si lo escuchaste alguna vez. Es la profilaxis preexposición. Entonces, también, mucha gente que tiene habitualmente relaciones sexuales, esto hay que hablarlo abiertamente y libremente, tiene relaciones sexuales con distintas parejas y no le gusta usar preservativo, toma una medicación, que es profilaxis preexposición, toma uno todos los días y con eso evita el contagio de VIH. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto hace que uno pierda noción de que hay otras enfermedades de transmisión sexual. Y yo creo que viene por ese lado. Viene por ese lado y viene por el lado de que hay que intensificar con todo lo que es la educación sexual integrada. ¿Sí? Hay que machacar con eso en los colegios. Las poblaciones que hoy más están teniendo sífilis son a partir de los 15 años, entre los 15 y los 19, entre los 20 y los 24. En estos grupos es donde más aumentó. Y ahí brevemente, Doc, contanos qué es el sífilis y en qué puede terminar, si no se controla o es mortal. Bueno, esa es una bacteria, ¿sí?, que inicia con la vía de transmisión más frecuente, es la transmisión sexual. Y cómo cuando vos te contagiás, podés llegar a tener una sífilis primaria. Tenés un periodo de incubación desde que tenés la relación sexual. Otra forma de transmisión es la congénita, ¿sí? Que eso se ve mucho también y después hablamos un poquito de eso también, que es muy importante. Vos tenés una relación sexual y a partir de los 3 días que tuviste la relación sexual y hasta los 90 días te puedes llegar a tener un periodo de incubación con una media de 14-21 días. Entonces, en una sífilis primaria lo que vas a tener es lo que nosotros llamamos chancro, que es una ulceración indolora, que no te duele, es como una llaga, ¿sí?, que no te duele, que puede aparecer en el pene, en la vagina, en la boca o en el ano. Mucha gente no consulta porque no le duele, porque dice, bueno, ya se me va a pasar, me pongo una cremita, se me pasa. Mucha gente es consciente y sabe que por ahí tuvo una relación sin protección y que esto puede ocurrir, por eso hay que hablarlo más. Entonces consulta inmediatamente y a veces no se hace bien el diagnóstico también, porque esto también puede ocurrir. Entonces, si este periodo pasa a una etapa de sífilis secundaria en el transcurso de aproximadamente 3 meses. Que puede tener una etapa indeterminada y una etapa latente, en la que pueden aparecer síntomas o no. Los síntomas, ¿cuáles son? Una erupción en la piel, que hoy en día, como se tomó más conciencia de la viruela símica, muchas veces se confunde con algunas etapas de la viruela símica y aparecen manchas en la piel, sobre todo en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en el torso, y te puede dar fiebre, adenomegalias, tiene tratamiento, esto es lo importante. Y si esto progresa, puede progresar a una sífilis terciaria que puede afectar cualquier órgano, los huesos. Claro, pues sí. Puede haber neurolúes, que es la sífilis a nivel cerebral. Entonces, ¿la cerebral qué es? ¿Que tenés problemas cognitivos a causa del sífilis? Sí, totalmente, sí, y es grave. Entonces, o una meningoencefalitis, ¿sí? Qué complejo el diagnóstico, porque es complejo, ¿no? El diagnóstico porque pasó mucho tiempo cuando llegas a una terciaria. Entonces, es complejo el diagnóstico. Pero bueno, lo importante es saber que
es una bacteria y las bacterias se tratan con antibióticos. Y tiene un antibiótico que es efectivo y es el antibiótico más antiguo de todo, que es la penicilina. Entonces, si vos lo agarras en una etapa temprana en la que tenés el chancro, te vas a tener que dar una dosis de penicilina intramuscular. Si lo agarras en etapas más tardías, por ahí te das 3, pero te curás. O sea, es una enfermedad que hoy se cura. Entonces, no tenemos que esperar a llegar a las formas graves. Y yo te decía, hablemos después un poquito del embarazo, porque hay una transmisión vertical, es decir, que se transmite de la mamá al bebé. En los bebés puede dar desde parto prematuro hasta bajo peso, hasta neurosífilis en el bebé recién nacido, puede haber diversos cuadros. Entonces es muy importante el rastreo durante el embarazo. La enfermedad, en muchos casos, tuvieron alguna vez una relación y se enteran por el embarazo porque le hacen una BRL en el embarazo y se enteran ahí que alguna vez tuvieron sífilis. Entonces es muy importante el rastreo en el embarazo porque las consecuencias las puede sufrir el bebé. Bien. Ahí, muy breve, Doc, ya vamos terminando con las últimas, hablamos de antibióticos. El tema de la resistencia a los antibióticos, ¿sigue siendo una de las mayores amenazas a nivel mundial de salud pública? Definitivamente. ¿Qué podemos hacer, qué puede hacer la gente? Porque que es un tema que es re importante y no se toca mucho, no se comunica bien. Muy breve, ¿qué es y qué puede hacer la gente desde sus casas para colaborar con esto? Bueno, la resistencia antimicrobiana es que muchos de los antibióticos o antimicrobianos que se utilizaban para tratar diferentes infecciones hoy no están siendo eficaces. ¿Por qué? Porque se usaron tanto que todo la microbiología, desde las bacterias, los virus, todo eso, lo que quieren en la naturaleza es subsistir. Entonces, como todos nosotros, buscando herramientas para subsistir. Entonces se van adaptando a lo que antes te hacía mal. O sea, suponete vos en el caso de algo que te hace muy mal. Para subsistir te vas adaptando a eso. Y te haces resistente. Y por ahí algo que te importaba mucho, que te hacía muy mal, ya no te importa tanto para seguir subsistiendo, porque si no te morís. Bueno, lo mismo pasa con toda la microbiología. Entonces, cuanto más antibiótico damos, o más antimicrobianos damos, porque cuando hablo de antimicrobianos hablo de bacterias sobre todo, pero también virus, parásitos y hongos, ¿sí? Entonces, si nosotros damos innecesariamente antibióticos cuando no los necesitamos, ¿qué pasa? Generan resistencia. Y cuando se genera resistencia, ya, si vos podías tomar un antibiótico vía oral, no te va a servir porque ese antibiótico ya no sirve más porque esa bacteria que vos tenías ya generó resistencia. Entonces vas a necesitar uno inyectable. Y así se va a ir escalonando hasta que ya no haya más ninguna droga que sea eficaz para un microorganismo. No sé, es muy grave, ¿no? O sea, es gravísimo y es una amenaza mundial posta. Es una amenaza mundial y esto se intensificó mucho con el COVID. El COVID es un virus. Entonces, pero ¿se acuerdan que cuando alguien tenía COVID, en un primer momento, como no sabían qué hacer, no se sabía qué hacer, a todos le daban acitromicina? Sí. Entonces, nada, los antibióticos matan bacterias. Para los virus están los antivirales. ¿Sí? Si vos le das a un virus un antibiótico, no lo va a matar. Y lo que va a hacer es, nosotros en el organismo, yo siempre cuento esto con, por ejemplo, la angina estreptocóxica, que es esa angina que aparece súbitamente, que tenés las amígdalas todas blancas, es de fiebre muy alta y todo. Si vos tenés una faringitis normal, que tenés la garganta roja nada más, y decís, yo me tomo un amoxidal y se me pasa. No es así, es la evolución natural de una faringitis viral, porque la mayoría de las faringitis son virales. El antibiótico lo tenés que reservar para cuando tengas una angina estreptocóxica, porque si vos, en las fauces hay bacterias que son buenas, por decirlo de alguna manera, nosotros le decimos comensales, son la flora normal de nuestro organismo, tiene bacterias que son buenas, que nos ayudan a persistir en el ambiente. Si vos las matás, y no necesitabas matarlas, lo que haces es que dejarle lugar para que bacterias patógenas, no las buenas, las malas,
tenga lugar para proliferar en ese lugar. Bien, Entonces, muchas veces me dicen, no, pero ¿por qué me mandas a hacer un hisopado de fauces para ver si tengo una angina? Porque si no tenés un estreptococo, tenés un virus y no te voy a dar un antibiótico para matar un virus porque no te va a servir. No, pero yo que te mando el antibiótico me siento mejor. No, no te sentís mejor, es la evolución natural. A los 3-4 días con una angina, con una faringitis viral, te vas a sentir mejor, pero no es por el antibiótico. Bien. Y entonces la mejor manera de combatir esto es de las dos partes, que los profesionales de la salud no los receten por recetar y que la gente, por supuesto, en su casa no se tome un antibiótico. Si, por ejemplo, ¿cuál es el caso más común? El caso más común es el de la faringitis o el de una gripe. Tengo una gripe y me tomo el antibiótico. No es necesario porque las gripes son virales, la faringitis la mayoría son virales y el médico tiene que decidir. Yo lo que intento, si siempre tengo, por ejemplo en el caso de la faringitis, si tengo a mano un strep test que le puedo mandar al paciente a hacer un hisopado de fauces y que me venga el nombre y apellido de la bacteria, es darle el antibiótico si me viene una bacteria positiva. Claro. Si no lo tenés a mano, a veces, si no tenés disponibilidad de hacer un hisopado de fauces para ver si tenés una faringitis bacteriana o no, hay algunas cosas que nos orientan, como por ejemplo tener la garganta llena de pus, inicio súbito de la fiebre, tener adenomegalias cervicales. Todo esto nos orienta a pensar que probablemente tenga un origen bacteriano y en ese caso recetar el antibiótico. Para combatir la resistencia antimicrobiana lo que deberíamos hacer es las cosas bien y tratar de tener los métodos diagnósticos a mano. A veces no los tenemos. Entonces orientarnos un poco por la clínica, saber que el antibiótico necesita receta, ¿sí? Y que los farmacéuticos también no vendan, vendan sin recetas. De hecho, hace poco se sancionó una ley que los antimicrobianos se tienen que vender con receta archivada como los psicofármacos. Sí. Esto igual. Yo si mando a un paciente con una receta simple, te aseguro que se lo dan igual. Tal cual. Y esto, para no confundir, es antibiótico estamos hablando. Por ejemplo, el que toma, que ese es otro problema, no sé, un ansiolítico por su cuenta, se está automedicando, pero no tiene nada que ver, es antibiótico, esto es una benzodiazepina, que es otra cosa. Claro, no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. Estás automedicando y está muy mal. Está mal automedicarte porque no sabes el efecto adverso que puede tener, pero no estás luchando contra nadie. En el tema de los antimicrobianos, estamos luchando contra seres vivos también. Que van a querer subsistir, como te decía, de la forma que sea. Entonces, ¿cómo lo hacen? Haciéndose resistentes a las drogas que hoy tenemos disponibles. Bien, Bárbara, nunca te pregunté esto. ¿Por qué elegiste infectología? Elegí infectología porque, cuando la cursé en el Muniz me encantó. ¿Era el Muniz? Sí. Cursé en el Muniz y me encantó. Y además porque todo tiene resolución. Hasta el HIV, vos un paciente lo tratás y lo curás o no. La mayoría de las veces tratamos de tener un éxito terapéutico, pero termina el tratamiento del paciente. No es que lo seguís crónicamente. Es como el cirujano. El cirujano opera y se termina no es que tenés un paciente. Y en el caso del HIV hoy, la verdad es que las perspectivas son muy buenas, entonces también es lindo el tratamiento y el contacto con el paciente, así sabiendo que tenés un éxito terapéutico, ¿no es cierto? ¿Cuántas personalidades se nos fueron por eso de la música de todos los ámbitos en los 80 cuando se le decía la peste rosa, ¿no? Era una cosa y se asociaba con el homosexual siempre, ¿no? Siempre, sí. La verdad es que hoy en día las perspectivas son muy buenas y es alentador. Vos ves el cambio en el paciente, ¿no es cierto? Ves que tenés un paciente que, si bien no podemos decir está curado, no tiene ninguna intercurrencia. Hoy en día es mucho más fácil tratar un paciente con VIH que tratar un paciente diabético. Tal cual. Y ahora, la última, esto a título personal, yo digo, ¿qué currículum que tenés cuando... no estuvo bueno, pero tenés en tu experiencia haber sido jefa en una pandemia? ¿Eso qué te dejó
profesionalmente y humanamente? Porque todavía quedan secuelas por todos lados. Y eso me dejó ver que el miedo ciega, que el miedo te ciega, porque realmente todos, cuando inició la pandemia, había mucho miedo, mucho miedo, y yo la verdad es que nunca tuve miedo. De hecho, una vez había que ir a buscar un paciente, que había que aislarlo, qué sé yo, y nadie quería ir, y terminé yendo yo manejando la ambulancia. Nada, que cada cual tiene su función y su rol en la vida, y yo a los que tenían miedo le decían, bueno, chicos, nos tocó a nosotros hoy. El día de mañana, si hay una guerra nuclear, le tocará a los ingenieros nucleares y nosotros nos quedaremos en casa, porque nunca nos pudimos quedar en casa el personal de salud. Bueno, vos, siendo periodista, también sos personal esencial, nunca nos quedamos en casa, pero dejó muchas experiencias, que lo desconocido da mucho miedo, y que lo más importante es que uno estudia para darle lo mejor a los pacientes, y esto se lo digo mucho a los alumnos cuando doy clase. Hoy la medicina está muy bastardeada, porque la mayoría de los profesionales de salud ganamos muy poco, tenemos que tener muchos trabajos para poder subsistir, y le digo, uno muchas veces hace que no tenga ganas de hacer cosas, o no te digo agarrártela con el paciente, pero no lo revises como merece, o tenés un turno tras otro y lo revisás así nomás. Y lo que le digo yo a los alumnos, que ayer lo charlaba justamente, terminamos una clase y nos quedamos charlando de esto, que cuando tenemos un paciente enfrente, tenemos a alguien que está enfermo y que está sufriendo, y que el que está enfermo y el que está sufriendo sobre todo no hace lo que quiere, hace lo que puede. Entonces, tener en cuenta esto, y muchas veces nosotros que estamos sobrepasados de trabajo también hacemos lo que podemos, pero que cuando volvamos a la noche a casa pensemos en por qué elegimos esto, y recordemos que es puramente vocación, que lo que nosotros no tenemos adelante no es un paciente, es una persona sufriendo. Entonces, recordar esto desde la facultad, que a veces uno no lo dice, recordar esto todo el tiempo. Clarísimo, muy lindo lo que dijiste, te agradecemos muchísimo que hayas venido, sos una amiga de la casa y te agradecemos muchísimo. Es un placer y me encanta venir acá siempre. Quédate con nosotros que todavía queda mucho más Noticias de Salud de Radio. Ya volvemos. Auspicia este bloque Quasar, Foreign Trade and Forwarder. Contamos con una red logística internacional para brindarte un servicio de excelencia en comercio exterior. Transporte marítimo, aéreo y multimodal para llegar a cualquier parte del mundo sin restricciones. Operamos con los principales armadores internacionales de buques de carga seca y refrigerada. Brindamos además transporte terrestre, internacional y local para el traslado de sus contenedores. ¿Querés saber más de nuestros servicios? Visita nuestro sitio web www.quasarint.com.ar o envíanos tu consulta vía mail a info@quasarint.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes